Vamos a arrancar por ácido base. Este es el ejercicio número 20 del compilado, ¿sí? Como les dije la clase pasada, o sea, ayer, em, por lo general tenemos en un mismo enunciado, en lo que eran los finales y los parciales viejos, ¿sí? No ahora porque ustedes tienen un ejercicio de cada temita, pero antes teníamos sí o sí un ítem que, en el cual nos tomaban ácido o base fuerte y un ítem en el que nos tomaban ácido o base débil. Entonces, lo primero es identificar de qué nos están hablando. En este caso, en el ítem A, ya ahí estoy identificando que me dice PKB. Me están dando como dato una constante, por lo tanto, lo que nos están dando acá, que es una base, ¿sí? Sí o sí es una base débil, porque me están dando la constante de su equilibrio, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es escribir el equilibrio de esa base. En realidad primero vamos a leer el enunciado, ¿sí? Por las dudas, imagino que ya lo están mirando, pero lo leemos. Me dice, se dispone de 3,25 decímetros cúbicos de solución, ¿sí? Me dan el volumen, 3,25 decímetros cúbicos, que recuerden que es lo mismo que litro, ¿sí? De una solución acuosa de hidroxilamina, y ahí es donde aparece la base. Esta es la base, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con una base en agua? Bueno, primero, base en agua, entra en equilibrio. ¿De qué forma? Bueno, la base le roba un protón al agua, por lo tanto, el agua queda con un hidrógeno menos, ¿sí? Con un hidrógeno más menos, OH menos, y la base queda con un hidrógeno de más, es decir, se transforma en un ácido. Y este, justamente, es su ácido conjugado, ¿sí? Lo que tenemos acá es el ácido conjugado, y lo que tenemos acá es la base, ¿está? Escribimos el equilibrio, ¿sí? Otro dato que me están dando es, bueno, como ya les dije, PKB. Ese dato obviamente en un ratito lo vamos a utilizar para averiguar cuánto vale KB, ¿sí? Y otro dato que me dan es el pOH. Y yo les pregunto, ¿este pOH que me están dando acá, es el pOH en la situación inicial o es el pOH en el equilibrio? Hablamos de eso ayer. Díganme, ¿ese pOH inicial o equilibrio? En el equilibrio, exactamente. En el equilibrio. ¿Por qué? Porque inicialmente yo solamente tengo agua, ¿sí? Y piensa en la situación inicial como que yo estoy poniendo una gotita de base y esa gotita de base todavía no difundió, es decir, todavía no se estableció este equilibrio, todavía no empezó a pasar de reactivo a producto, sino que recién acabo de echar la gotita. Entonces, no tengo nada de, por un lado, oxidrilo que viene de la base y no tengo nada tampoco de ácido conjugado. Entonces, todo el oxidrilo que yo voy a tener en la solución en esa situación inicial van a ser los oxidrilos que vienen del agua, ¿sí? Y los oxidrilos que vienen del agua son 10 a la menos 7 molar, es decir, es el que corresponde a el pH 7 o al pOH 7, como quieran pensarlo, del agua, ¿sí? Tengo agua pura al principio. Entonces, vamos a tener inicial, cambio y equilibrio. El pOH entonces, más allá de que el ejercicio no me lo esté diciendo, tengo que saber que si me dan un pH o un pOH distinto de 7, sí o sí va a ser el del equilibrio, no va a ser el inicial, ¿sí? Siempre y cuando obviamente estemos en un ejercicio de equilibrio químico. ¿Qué me dice? Me pregunta, calcular la cantidad, es decir, los moles, de base débil en el equilibrio. Bien, vamos a plantear entonces eh, nuestra tablita, ¿sí? Vamos a ver, tal vez la utilicemos, tal vez no la utilicemos, pero por las dudas vamos acomodando la información acá. Yo sé que inicialmente puse algo de base, ¿sí? Puse algo de base, determinada concentración de base inicial, puse, sí o sí, porque es un equilibrio básico. El agua no me interesa porque es el solvente, entonces no voy a aclarar la cantidad de agua. Este tema es ácido base, unidad 10, ¿sí? No voy a aclarar la cantidad de agua. Oxidrilos dijimos que inicialmente tenemos 10 a la menos 7 molar, pero este número es demasiado pequeño, entonces lo desprecio, porque es prácticamente cero, ¿sí? Entonces es lo mismo poner 10 a la menos 7 que poner cero, ¿sí? Simplemente les escribo ese 10 a la menos 7 para que entiendan conceptualmente que el agua tiene oxidrilos, ¿sí? No puedo decir que hay cero, sino que hay prácticamente cero,
¿está? Inicialmente ácido conjugado tampoco tengo nada porque el equilibrio no avanzó para ningún lado. Por lo tanto, en el renglón del cambio yo voy a poner que la base desaparece, oxidrilo aparece, ácido conjugado aparece, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Para averiguar el equilibrio yo hago algo bien mecánico, ¿sí? Sumo el renglón inicial con el renglón del cambio, ¿sí? Entonces en el equilibrio me va a quedar base inicial menos X, equilibrio para los oxidrilos va a ser X y equilibrio para el ácido conjugado va a ser también X, ¿sí? Bien, ¿a qué conclusión o qué información me está dando esta tablita? Lo que me está diciendo es que la concentración de base en el equilibrio va a ser igual a la concentración de base inicial menos X, ¿sí? Eso por un lado. Simplemente estoy copiando lo que dice el renglón del equilibrio, nada más, ¿sí? Después me dice que la concentración de oxidrilos en el equilibrio va a ser exactamente igual a X, ¿sí? Pero, ¿qué otra concentración es igual a X? La del ácido conjugado, por lo tanto acá tengo una doble igualdad, ¿sí? Puedo decir que el ácido conjugado tiene una concentración en el equilibrio también igual a X, ¿sí? Tengo dos concentraciones iguales entonces. Bien, una vez que planteamos todas estas igualdades, vamos a revisar nuevamente los datos que tenemos. Uno de los datos que nos dieron en el enunciado es que el pOH es 5,20, ¿sí? ¿Recuerdan qué era el pOH? El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. En este caso, como estamos en pOH en el equilibrio, es concentración de oxidrilos en el equilibrio, ¿sí? Y para averiguar cuánto valía la concentración de oxidrilos en el equilibrio, lo que yo tenía que hacer era 10 elevado a la menos pOH. Así que es lo que voy a hacer, porque el pOH en el equilibrio lo tengo como dato. Así que concentración de oxidrilos en el equilibrio, perdón, va a ser 10 a la menos 5,20. Obviamente, unidad molar, porque estoy calculando una concentración molar. Bien, a ver cuánto me da esto. 10 elevado a la menos 5,20. Esto me da 6,31 por 10 a la menos 6, ¿sí? Recuerden que yo redondeo en todos los pasos, pero en realidad lo ideal para tener la respuesta más exacta posible es redondear solamente el último paso. Y en el resto de los pasos usar tantos decimales como puedan, ¿sí? Pero yo como para escribir rápido, redondeo siempre, ¿sí? Para que el número no se me haga tan largo, nada más. ¿Qué acabamos de averiguar? Concentración de oxidrilos en el equilibrio, es decir, ahora sabemos cuánto vale esto, ¿sí? Concentración de oxidrilos en el equilibrio lo sabemos, es 6,31 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, yo puedo poner acá un igual 6,31 por 10 a la menos 6 molar, porque la conclusión que nosotros sacamos con la tablita es que la concentración de oxidrilos es igual a X y es igual también a la del ácido conjugado en el equilibrio. Así que matamos dos pájaros de un tiro, digamos, ¿sí? Averiguamos la concentración en el equilibrio de dos de las especies, ¿sí? Simplemente con el dato del pOH. Otro dato que vamos a tener que ahora que transformar en algo que nos sirva un poquito más es el dato de pKb, ¿sí? Recuerden que pKb es igual a menos logaritmo de Kb. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuánto vale Kb, lo que voy a tener que hacer es 10 a la menos pKb, ¿sí? De esta manera, entonces, pKb vale 8,18, 10 a la menos 8,18. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente calculo la constante de basicidad, ¿sí? 10 a la menos 8,18. Esto me da 6,61 por 10 a la menos 9, ¿sí? Esa es la constante de basicidad.
Ahora, ¿para qué quiero yo la constante de basicidad? Recordemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pide cantidad de moles de base en el equilibrio. Pero hagamos de cuenta que en realidad lo que nos está pidiendo es la concentración de base en el equilibrio. ¿Por qué? Porque la realidad es que para poder averiguar los moles en el equilibrio necesitamos dos cosas. ¿Sí? Los moles de base en el equilibrio necesitamos dos cosas. Por un lado, la concentración en el equilibrio, ¿sí? Y por otro lado, el volumen de solución. El volumen lo tenemos, nos lo da el enunciado. La concentración en el equilibrio no la tenemos. No tenemos idea cuánto vale. ¿Por qué? Porque más allá de que X sabemos cuánto vale, ¿sí? No sabemos cuánto vale la concentración inicial. Entonces, no podemos terminar de calcular cuál es la concentración en el equilibrio de la base. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar entonces para averiguar la concentración de base en el equilibrio? KB. Vamos a utilizar KB, ¿sí? Y para utilizar KB, recordemos cuál es su expresión, ¿sí? Vamos a escribirla por acá. Veo que me están escribiendo por el chat. Cualquier duda que tengan me la escriben por ahí. Déjenme que escribo la expresión de KB y leo, ¿sí? Voy a tener entonces, como expresión para KB, concentración del ácido conjugado, ¿sí? En el equilibrio por concentración de oxidrilos en el equilibrio dividido concentración de la base en el equilibrio. Recuerden que el agua no la tengo en cuenta, no participa de la expresión de KB, ¿sí? Bien, perfecto, exactamente, como me había dicho Victoria, para sacar la concentración de la base en el equilibrio, ¿sí? Para eso estamos haciendo todo esto. Bien, entonces, déjenme que mueva un cachitín esto para tener más lugar. Bien, ¿qué necesitamos averiguar entonces? Habíamos dicho concentración de base en el equilibrio. Esto lo tenemos que averiguar, no tenemos ni idea. KB lo tenemos como dato, ¿sí? Es 6,61 por 10 a la menos 9, nos dan PKB como dato y así calculamos KB. Después, concentración de oxidrilos en el equilibrio y concentración de ácido conjugado en el equilibrio, también lo tenemos, lo calculamos acá, ¿sí? Así que está todo bárbaro como para despejar la concentración en el equilibrio de la base y posteriormente averiguar los moles en el equilibrio de la base, ¿sí? Para eso voy a hacer un despeje súper fácil, que es pasar la base o la concentración molar de base en el equilibrio multiplicando y voy a pasar KB dividiendo, es decir, hacen como un switcheo ahí de posiciones, ¿sí? Queda entonces en el denominador KB, ¿sí? ¿Tengo todos los datos para resolver esto? Sí, absolutamente todos los datos, ¿sí? Los voy a reemplazar como para que quede claro. 6,31 por 10 a la menos 6 es la concentración del ácido conjugado y también es la concentración de oxidrilo, así que lo multiplico de esta manera. Obviamente, si querían ahorrar espacio y tiempo, podían directamente hacer 6,31 por 10 a la menos 6 al cuadrado y listo, ¿sí? También se podía hacer eso. Ahora, vamos a reemplazar por el valor de KB, que también es, está bien, 6,31. El valor de KB es 6,61 por 10 a la menos 9, ¿sí? Y esto me tiene que dar algún valor que voy a averiguar. Denme un segundo. 6,31 exponente menos 6 al cuadrado dividido 6,61 exponente menos 9. Claro, exactamente. Es la concentración de oxidrilos y de ácido. ¿Está? Bien, ¿cuánto me da esto? Me da 6,02 por 10 a la menos 3. Obviamente, molar, porque lo que yo estoy averiguando es concentración de la base en el equilibrio. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido porque nosotros sabemos que la base se está consumiendo, ¿sí? Así que eh, está bien, ¿sí? Es correcto el resultado.
Fíjense que la concentración de base es más grande que la concentración de ácido y de oxidrilos, así que no se está desplazando demasiado hacia producto, pero eso depende de Kb. Fíjense que Kb es un número muy, muy chiquito, así que tiene sentido. A ver, ¿qué me están diciendo? ¿No era 6,34 por 10 a la menos 6? No, yo no hago así los 4, así que creo que es un 1 desprolijo simplemente. Sí, 6,31 por 10 a la menos 6. Parece un 4, pero es un 1, perdón. ¿Qué tengo que hacer ahora? Averiguar los moles en el equilibrio de base. ¿Sí? Para eso calculé la concentración, para poder averiguar los moles, porque recuerden que también tenemos como dato el volumen de la solución. Entonces, vamos a buscar, o a recordar en realidad, 3,25 decímetros cúbicos es el volumen de solución. Por lo tanto, yo voy a poder plantear que tengo 6,02 por 10 a la menos 3 moles de base en 1 litro. Ay, ¿me pueden creer que me olvidé el volumen que acabo de ver? No puede ser. 3,25. Bien. 3,25 litros entonces, en ese volumen, ¿cuántos moles voy a tener? Porque recuerden que me piden cantidad, ¿sí? No me piden concentración en el equilibrio, sino cantidad. Bien, voy a hacer entonces, resuelvo la regla de 3, que es simplemente 3,25 por 6,02 por 10 a la menos 3, ¿sí? Nada más que eso. Dividido 1, obviamente no es necesario hacerlo. Este resultado me da 0,0196 moles de base, ¿sí? Esto que tenemos acá entonces son los moles de base que tengo en el equilibrio, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? Del ítem A por lo menos, algo que no se haya entendido, que me quieran preguntar, aprovechen. Y fíjense que el resultado coincide, solo que está expresado con notación científica, ¿sí? Está expresado con notación científica y yo lo expresé como 0,0, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, el primer planteo, ¿cuál? ¿La tablita? Bueno, en la tablita lo único que hago es inicialmente poner lo que yo tengo inicialmente. En realidad no tengo idea cuánto tengo, ¿sí? Por eso es que lo dejé expresado como concentración inicial. Algo, ni idea. Después, el agua no me interesa cuánto tengo. Oxidrilos prácticamente tengo 0, así que tampoco me interesa. Ácido conjugado, literalmente tengo 0, no tengo absolutamente nada. Por lo tanto, como yo tengo algo inicial de base y no tengo nada de ácido, esto se va a desplazar de reactivo a producto, ¿sí? Si se desplaza de reactivo a producto, voy a consumir reactivo, es decir, consumir base, y va a generarse producto. Para averiguar cuál es la concentración en el equilibrio, lo único que hice fue el renglón de inicial más el renglón del cambio, y de esa manera encontré una expresión de concentración en el equilibrio para cada una de las especies, ¿sí? Y después simplemente con los datos que me dio el ejercicio averigüé el valor de X y después con KB despejé la concentración en el equilibrio. Eso fue todo el ejercicio, digamos, ¿sí? Sí, cuando dicen cantidad es lo mismo que te pidan calcular los moles, exactamente. Déjenme que voy borrando un cachito, así podemos hacer el ítem B, y después ya pasamos a la siguiente unidad, a la unidad número 9, que es equilibrio químico. ¿Sí? Un poquitín más complicado que esto, a mi parecer, no sé qué opinarán ustedes, pero para mí equilibrio químico es un chiquito más difícil, ¿sí?
Bien, vamos con el ítem B. Si el ítem A fue débil, el ítem B va a ser fuerte. No sé si ácido, no sé si base, pero va a ser fuerte seguro. Me dice, se diluye con agua 50 centímetros cúbicos de una solución acuosa de ácido nítrico, ¿sí? Me dan una concentración y me dan un volumen final. Es decir, esto va a ser exactamente igual a cualquier ejercicio de dilución que hayan hecho para el primer parcial, ¿sí? Yo voy a tener una solución inicial a la cual le voy a agregar agua y agregándole agua voy a llegar a la solución final, ¿sí? Que teníamos que recordar que el soluto en la solución inicial va a ser igual al soluto en la solución final, ¿sí? Con esto medio que ya estamos practicando también la unidad 5 porque es esto, básicamente. Ejercicios de dilución 100%. ¿Qué me dice el enunciado entonces? Lo siguiente que tengo que hacer es acomodar los datos iniciales en la columna inicial y los datos finales en la columna final. Me dice, se diluyen con agua 50 centímetros cúbicos de una solución. Es decir, yo inicialmente agarré 50 centímetros cúbicos de solución y la diluí con agua, es decir, le agregué agua hasta llegar a un volumen final, ¿sí? ¿Cuál es ese volumen final? Hasta un volumen de 300 centímetros cúbicos. 300 centímetros cúbicos por acá, ¿sí? ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos el soluto, bueno, que es el ácido, obviamente, ¿sí? Tenemos la masa molar del ácido, probablemente, no sé si lo utilizaremos o no, vamos a ver. Y tenemos también la concentración de la solución expresada en porcentaje masa en volumen, es decir, sabemos que la concentración inicial es 5 por 10 a la menos 2 porcentaje masa en volumen. Y lo que tenemos que averiguar es el pOH de la solución diluida. La solución diluida siempre es la solución final, ¿sí? Concentrada inicial, diluida final. La inicial es de la cual yo parto, es la que voy a diluir. Bien, para esto se puede usar una ecuación muy útil, muy linda, muy simple, que es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, ¿sí? A mí no me están preguntando exactamente la concentración final de la solución, pero me están preguntando el pOH de la solución final. Y recordemos que el pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y ustedes dirán, bueno, pero si tenemos ácido, ¿cómo nos están preguntando concentración de oxidrilos? Bueno, recuerden que es una solución acuosa, y en una solución acuosa tenemos tanto ion hidronio como oxidrilos, ¿sí? Más allá de que yo esté poniendo ácido, tengo oxidrilos igual. Los voy a tener en muy baja concentración, tal cual, ¿sí? En muy baja concentración los voy a tener, porque es una solución ácida, pero los voy a tener porque el solvente es agua. Así que sí o sí voy a tener oxidrilos. Les decía entonces, no me están pidiendo literalmente la concentración final de la solución, pero me están pidiendo un tipo de concentración, ¿sí? Porque el pOH me expresa la concentración de oxidrilos de alguna manera. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación y lo que vamos a despejar es concentración final de la solución. Me va a quedar entonces concentración inicial por volumen inicial dividido volumen final, ¿sí? Volumen inicial, acá está, volumen final, acá está. Concentración inicial la tengo, pero la tengo en una unidad que no me gusta para nada, ¿sí? La tengo en porcentaje masa en volumen. Yo lo que quiero es expresarla primero en concentración molar, ¿sí? La voy a expresar primero en concentración molar y cuando la tenga expresada en concentración molar la voy a reemplazar por esta concentración inicial, ¿sí? Y esa concentración puede ser de lo que a ustedes se les ocurra, puede ser de ácido, puede ser de ion hidronio, puede ser de oxidrilos, puede ser de lo que sea, ¿sí? Nosotros inicialmente tenemos la concentración de ácido, ¿sí? Así que vamos a transformar esa concentración en concentración molar. ¿Está? ¿Qué es lo que me indica la concentración porcentaje masa en volumen? Me está diciendo que yo tengo 5 por 10 a la menos 2 gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? El ácido, cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Ahora, yo esto lo quiero transformar en concentración molar, por lo tanto, quiero averiguar qué es lo que pasa en 1 litro de solución, no en 100 mililitros. Entonces, voy a
simplemente poner 1000 mililitros de solución en esta regla de 3 y voy a averiguar cuánta masa de soluto, cuánta masa de ácido tengo en estos 1000 mililitros. Voy a hacer entonces 1000 por 5 exponente menos 2 dividido 100 y me da 0,5. ¿Sí? 0,5 o 0,500 si quieren ser más exactos, gramos de ácido. Ahora, yo les pregunto, la concentración molar, ¿sí? La concentración molar, ¿me habla de masa cada un litro? No, la concentración molar me habla de moles cada un litro, ¿sí? Por lo tanto, para terminar de averiguar la concentración molar, lo que voy a tener que hacer es plantear, o es averiguar, mejor dicho, esa masa de ácido a cuántos moles corresponde. Y para eso tengo como dato la masa molar del ácido, ¿sí? La masa molar del ácido lo que me indica es que un mol de ácido tiene una masa de 63 gramos, ¿sí? Me lo están diciendo en el enunciado. Yo quiero saber a cuántos moles equivalen estos 0,500 gramos. Por lo tanto, hago esta regla, que es 0,500 directamente dividido 63, y me da 7,94 por 10 a la menos 3. 7,94 por 10 a la menos 3 moles de ácido. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabo de averiguar? La concentración molar. ¿Sí? Acabo de averiguar que la concentración de ácido inicial es igual a 7,94 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué es lo que tengo entonces? Tengo concentración inicial, tengo volumen final, tengo que simplemente reemplazar y averiguar cuánto vale la concentración final. ¿De qué va a ser esa concentración final? De ácido, obviamente, porque la concentración inicial que yo estoy poniendo es concentración inicial de ácido. ¿Sí? Así que lo que voy a despejar es eso. Reemplazo, ¿sí? Reemplazo. Concentración inicial 7,94 por 10 a la menos 3 molar. Volumen inicial 50 centímetros cúbicos, dividido volumen final, que son 300 centímetros cúbicos. Todo esto me va a dar como resultado una concentración final de ácido, expresada obviamente en molaridad. Hago entonces 7,94 exponente menos 3 por 50, perdón. Puse bien, ¿no? Sí, 50 dividido 300. Esto me da 1,32 por 10 a la menos 3. 1,32 por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Molar, ¿sí? Y esta es la concentración final de ácido. Esto es lo que acabo de averiguar. La concentración final de ácido, 1,32 por 10 a la menos 3 molar. ¿Está? Bien. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Averiguar el pH, ¿sí? Y para averiguar el pH voy a necesitar concentración de oxidrilo. Y para averiguar concentración de oxidrilo voy a tener que averiguar otras cosas, ¿sí? ¿Qué tengo que plantear entonces ahora? Lo que voy a plantear es la disociación de este ácido, ¿sí? La disociación de este ácido. Lo voy a escribir en verde para que no se mezcle con el resto de las cosas. Este ácido lo que hace en agua es liberar un protón. Pongo una sola flecha porque es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, si libero un protón, ese protón lo toma el agua, se transforma en ion hidronio y el ácido se transforma en base. ¿Está? Entonces, ¿qué puedo averiguar yo con todo esto? Bueno, yo sé la concentración final del ácido, ¿sí? Yo sé que la concentración del ácido en la solución final es 1,32 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, y viendo que la relación estequiométrica entre el ácido y el ion hidronio es 1 a 1, puedo decir que la concentración de ion hidronio es 1,32 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Simplemente porque como es un ácido fuerte, todo lo que yo tengo de ácido se transforma en ion hidronio, ¿sí? Absolutamente todo. Entonces, si yo tengo 1,32 por 10 a la menos 3 de ácido, voy a tener 1,32 por 10 a la menos 3 de ion hidronio.
sí o sí. Ahora, yo tengo que averiguar pOH. ¿Me sirve la concentración de ion hidronio? Me sirve como un intermediario. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer dos cosas. Con la concentración de ion hidronio puedo, déjenme que lo anoto acá por las dudas. Con la concentración de ion hidronio final puedo o calcular pH y a partir de ahí calcular pOH, o puedo calcular concentración de oxidrilos, ¿sí? Planteando que la concentración de oxidrilos por la de ion hidronio tiene que ser igual a 10 a la menos 14. Cualquiera de las dos está bien. La que a mí me parece más sencilla es calcular pH y después calcular pOH a partir de este, ¿sí? Lo último entonces, o lo anteúltimo que voy a tener que hacer es calcular el pH, que es el menos logaritmo de concentración de ion hidronio, ¿sí? Me va a quedar entonces menos logaritmo de 1,32 por 10 a la menos 3. Vamos a ver qué número nos da esto. Menos logaritmo 1,32 exponente menos 3. Esto me da 2,88. Tiene sentido porque es una solución ácida, ¿sí? Así que tiene sentido el bajo pH. Tengo el pH. Averigüé esto. Lo que tengo que averiguar ahora es lo que me pide el ejercicio, que es el pOH, ¿sí? Y para calcular el pOH, lo único que voy a tener que plantear, o que voy a tener que recordar, es que pH más pOH vale 14, ¿sí? Entonces, si yo quiero averiguar el pOH, lo único que tengo que hacer es despejarlo de acá. 14 menos pH, y en este caso ya sabemos cuánto vale el pH. 14 menos 2,88. El pOH va a valer entonces 11,12. ¿Sí? Y ese va a ser el valor entonces de pOH en la solución final. ¿Sí? Ejercicio número 17 de la unidad número 9. ¿Sí? Me dice, en un recipiente rígido de 4 decímetros cúbicos, volumen 4 decímetros cúbicos, se colocan a 50 grados, no me interesa la temperatura, me la dan simplemente porque como me dan como dato una constante, me están diciendo que la constante a 50 grados es eso, por lo tanto la reacción también está ocurriendo a 50 grados, ¿sí? Es decir, no le den bola al dato de la temperatura. Se coloca entonces un cierto número de moles de nitrógeno 2, oxígeno 4, es decir, yo voy a tener inicialmente algo de esto, ¿sí? Voy a tener algo de eso inicialmente. Sí, es un ejercicio de la unidad 9. Voy a tener algo de eso inicialmente. Y me dicen que el sistema evoluciona hasta llegar al equilibrio representado por la siguiente reacción, que la voy a copiar por acá. Bien, me dan también como dato, como les dije antes, el valor de Kc. Kc es 7,47 por 10 a la menos 2, ¿sí? Y lo que me piden es calcular los moles de producto, ¿sí? Calcular los moles de nitrógeno, oxígeno 2 en el equilibrio. Y me dan otro dato que me lo dan dentro del ítem A. Me dice, si se determina que la concentración de reactivo en el equilibrio es 9 por 10 a la menos 4. O sea, ahí tengo metido otro dato, que es que esta concentración en el equilibrio es 9 por 10 a la menos. Les decía entonces, hago la tablita, ¿sí? Hago la tablita y pongo la información que me están dando. La información es que inicialmente yo puse nitrógeno 2, oxígeno 4, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a tener esto inicial, ¿sí? Obviamente de producto inicialmente no puse nada, podría haber puesto sí, pero en este caso no hay nada, solamente puse reactivo. ¿Cómo va a ser el cambio entonces? Se consume reactivo y se genera producto, pero ¿cómo? Estequiométricamente, por lo tanto va con un 2 y con una X y obviamente con un más porque se está generando. ¿Qué es lo que ocurre en el equilibrio? Sumo el renglón inicial
con el renglón del cambio. Por lo tanto, lo que acabo de determinar, perdón, son las concentraciones en el equilibrio, por lo menos expresadas, ¿sí? Concentración del reactivo en el equilibrio va a ser la concentración inicial, fíjense que es muy parecido a ácido-base, esto, menos X. La concentración de nitrógeno-oxígeno 2 en el equilibrio va a ser igual a 2X, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular número de moles de nitrógeno oxígeno 2 en el equilibrio. Es decir, sí o sí voy a tener que averiguar la concentración de ¿sí? Del nitrógeno oxígeno 2 en el equilibrio para poder averiguar los moles. ¿Está? ¿Qué otra cosa tengo como dato? Tengo como dato el Kc. Así que vamos a plantearlo. Kc es igual a concentración de producto en el equilibrio. Recuerden que siempre es elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, dividido reactivo en el equilibrio, también elevado a su coeficiente estequiométrico, pero vale 1 su coeficiente estequiométrico, así que no se lo pongo directamente, ¿sí? Dijimos, lo que yo tengo que averiguar para poder terminar averiguando los moles en el equilibrio es esto. Esto es lo que yo tengo que saber. Para poder averiguar eso, tengo como dato Kc y fíjense que muy fácilmente, digamos, muy directamente, nos dieron también como dato la concentración del reactivo en el equilibrio, ¿sí? La tenemos acá, nos lo dieron como dato, así que, ¿qué vamos a tener que hacer? Simplemente despejar, ¿sí? Nada más que despejar. Voy a pasar entonces multiplicando esta concentración en el equilibrio, y por otro lado, este cuadrado que tengo acá lo voy a pasar como raíz cuadrada, y lo que voy a tener acá es concentración de nitrógeno oxígeno 2 en el equilibrio, ¿sí? Reemplazo con los datos y listo. Muy fácil este ítem A, ¿sí? Vamos a ver después el ítem B, si es más fácil, si es más difícil o qué, pero realmente el A estuvo sencillo, ¿sí? Reemplazo 7,47 por 10 a la menos 2 es el valor de Kc. El valor del reactivo en el equilibrio es 9 por 10 a la menos 4. Todo esto obviamente raíz cuadrada. Y esto me va a dar la concentración de nitrógeno-oxígeno 2 en el equilibrio. Hago la cuentita. Denme un segundo. Le calculo la raíz cuadrada y me da 8,20 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración entonces del nitrógeno-oxígeno 2 en el equilibrio, ¿sí? ¿Me piden esto? No, no me piden esto. Lo que me piden son los moles en el equilibrio. Por lo tanto, teniendo en cuenta el volumen, que son 4 litros, ¿sí? 4 decímetros cúbicos, voy a tener que averiguar los moles. ¿Está? Me doy cuenta que el nitrógeno va arriba porque la fórmula siempre es, para calcular cualquier, o para expresar, mejor dicho, cualquier constante, la fórmula siempre es producto sobre reactivo. Concentración de producto sobre concentración de reactivo. Siempre. ¿Sí? Dijimos entonces, el volumen, déjenme ver cuánto era, porque ya me olvidé. 4 decímetros cúbicos. ¿Sí? 4 decímetros cúbicos, así que vamos a averiguar cuántos moles tengo ahí. 8,20 por 10 a la menos 3 son los moles de nitrógeno oxígeno 2 que tenemos en 1 litro. ¿Sí? En 4 litros, que es lo que me están preguntando, ¿cuántos moles voy a tener? Y acá simplemente lo que tenemos que hacer es 4 por 8,20 exponente menos 3 dividido 1 me va a dar exactamente lo mismo, así que esto me queda 0,0328 moles de nitrógeno oxígeno 2. ¿Y qué es lo que tengo acá entonces? Moles en el equilibrio. ¿Cómo sé que son en el equilibrio? Porque los calculé a partir de la concentración en el equilibrio, ¿sí? Y listo, ahí termina el ítem A, bastante sencillito, ¿sí?
Bastante tranquilo el ítem A. Vamos a pasar ahora al ítem B, salvo que tengan alguna consulta. Ahí les muestro el ejercicio completo. Salvo que tengan alguna Sí, consulta. Sí, ¿de dónde sacaste 9 por 10 menos 4? No sé, eh, no lo veo en el enunciado. es que está justo en el ítem A, fíjate. Dice, calcular el número de moles de nitrógeno oxígeno 2 en el sistema si se determina que la concentración del reactivo en el equilibrio es 9 por 10 a la menos 4. Me lo aclaran Ah, ahí. ahí está, sí, gracias. De Sí, nada. no lo veía. Bien, lo que voy a hacer ahora es borrar la reacción no porque la vamos a utilizar, pero voy a borrar todo lo demás, porque el próximo ejercicio, ¿sí? El del ítem B, es un ejercicio teórico, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a necesitar todos esos números, sino que solamente vamos a tener que tener en mente la reacción y, bueno, le chatelear, básicamente, ¿sí? Bien, ¿qué me dice el ítem B? Me dice, al sistema en equilibrio, es decir, a esta reacción luego de que alcanza el equilibrio, ¿qué número de ejercicio es? A ver. 17. Es el ejercicio número 17. Del compilado, obviamente, unidad 9. ¿Sí? Entonces, a este sistema, una vez que llega al equilibrio, lo perturbo. ¿Cómo lo perturbo? Según el enunciado, le agrego reactivo. ¿Sí? Es decir, lo que estoy haciendo es agregar reactivo. Le meto un poco más de reactivo una vez que llega al equilibrio. A temperatura constante, perfecto. Indicar cuál o cuáles de las siguientes opciones es o son correctas. Es decir, más de una puede ser eh, correcta. ¿Está? Bien, pensemos antes de ponernos a leer las opciones, pensemos qué es lo que pasa si yo agrego reactivo. Si yo perturbo agregando reactivo, el sistema siempre se va a oponer a esa perturbación. Siempre el sistema se opone a la perturbación. ¿Cómo se va a oponer? Bueno, va a hacer algo de manera que cancele de alguna forma esa perturbación que yo le hice. Entonces, si yo agrego reactivo, el sistema va a querer consumir ese reactivo, va a querer bajar la concentración de reactivo. ¿Qué hace una reacción para bajar la concentración de reactivo? Se desplaza hacia producto. Porque de esta manera lo que va a estar haciendo es, espérenme que lo pongo de otro color para no mezclarlo, se va a desplazar entonces de reactivo a producto. ¿Por qué? Porque cuando se desplaza lo que hace es disminuir la concentración de reactivo y aumentar la concentración de producto. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. De esa manera se opone. Si yo le agrego reactivo, ella se desplaza hacia producto. Si yo le agrego producto, ella se desplaza a reactivo. Y así, siempre oponiéndose. Sabiendo esto, vamos a ver qué nos dicen los ítems. El ítem 1 me dice, el equilibrio se desplaza hacia producto. Exactamente, ¿sí? Ese es uno de los correctos. Se desplaza de reactivo a producto, como dijimos recién. Después me dice, la concentración de reactivo aumenta. No. A ver, inicialmente sí aumenta la concentración de reactivo porque yo le estoy agregando, pero luego de desplazarse ocurre lo opuesto. Luego de desplazarse disminuye la cantidad de, la concentración, perdón, de reactivo. No aumenta, disminuye. Disminuye la concentración de reactivo, aumenta la concentración de producto, ¿sí? Porque es el sentido en el que se desplaza. Por lo tanto, el ítem 2 es incorrecto, ¿sí? No aumenta la concentración de reactivo. Después, en el ítem número 3 me dice QC es menor a KC. Bueno, lo voy a saltear porque requiere un poco más de análisis, entonces primero saquémonos de encima el ítem 4 y después volvemos al ítem 3, que es un poquito más complicado. Y el ítem 4 me dice KC aumenta. ¿Las constantes pueden variar a temperatura constante? No, no pueden variar a temperatura constante. Y una de las aclaraciones que me hace este ejercicio es que yo estoy a temperatura constante. Por lo tanto, el ítem 4 lo descarto automáticamente porque Kc, tanto como Ka o Kb o la densidad o cualquier constante, varían solamente si hay una variación de temperatura. Esa es la única situación. Vamos entonces, ahora sí, con el ítem 3, que me está diciendo Qc es menor a Kc. ¿Recuerdan la diferencia entre Kc y Qc? Kc es la concentración de producto.
en el equilibrio elevada a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de reactivo en el equilibrio elevado también, obvio, a su coeficiente estequiométrico, y QC era exactamente igual, solo que no en el equilibrio, sino fuera del equilibrio. Esa era la única diferencia. Concentración de nitrógeno oxígeno 2 al cuadrado dividido concentración de nitrógeno 2 oxígeno 4 a la 1, digamos, ¿sí? Fuera del equilibrio, es decir, a un tiempo t cualquiera, ¿sí? No en el tiempo del equilibrio. El 2 no es correcto porque el equilibrio se desplaza hacia producto, es decir, hace esto, consume reactivo y genera producto, ¿sí? Si consume reactivo, baja la concentración de reactivo y aumenta la concentración de producto, ¿sí? Es por eso que el ítem 2 no es correcto, porque está ocurriendo lo opuesto. Cuando yo le agrego reactivo, el sistema se opone, entonces baja la concentración de reactivo y aumenta la concentración de producto. Bien, esta es la diferencia entonces. Kc van a ser las concentraciones en el equilibrio y Qc van a ser las, o lo voy a poder calcular, con las concentraciones una vez que lo saqué del equilibrio. Es decir, son las concentraciones cuando yo agrego ese reactivo que yo marqué acá en violeta. Cuando perturbo de esta forma, cuando perturbo agregando el reactivo, momentáneamente me salgo del equilibrio y al salir del equilibrio ya no tengo Kc, sino que lo que tengo es Qc, ¿sí? Y lo que queremos saber es, ¿Qc es más chico que Kc o es más grande que Kc? Básicamente eso es lo que me pregunta el ítem 3. Recuerden que hay una relación directamente proporcional entre Qc y la concentración de nitrógeno-oxígeno 2, y hay una relación inversamente proporcional entre Qc y el reactivo, ¿sí? La concentración de reactivo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para perturbar? Lo que hice yo fue aumentar la concentración de reactivo, ¿sí? Como es inversamente proporcional, ¿qué es lo que va a haber pasado con QC? Bueno, si aumenté la concentración de reactivo y de esta forma lo saqué del equilibrio, lo que va a pasar con QC es que disminuyó, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a pasar es que, o lo que puedo afirmar es que QC en ese momento en el que la reacción está fuera del equilibrio, va a ser menor que Kc. Después, cuando ya se desplace de reactivo a producto, va a volver al equilibrio, ¿sí? Justamente por eso se está desplazando. Y cuando termine de desplazarse, vamos a estar en una situación de equilibrio en la cual QC es igual a Kc. Pero en el instante en el que yo perturbé, estoy en esta situación. QC menor a Kc, simplemente por esta relación que les acabo de escribir acá, que, como les dije recién, es inversamente proporcional. Esa es la relación entre concentración de reactivo y QC. Ejercicio número 22 de la unidad 8. ¿Sí? A ver. No, la de Tomás va a ser por YouTube. Va a ser por YouTube. Justo después, cuando yo termino la de biología, a las 8, él empieza la de química. Salvo que, no sé, empiece media hora más tarde, lo que sea, lo vamos a estar avisando en nuestras historias, seguramente. Bien, entonces, unidad número 8, ¿sí? Se hace reaccionar una muestra de yodo 2, ¿sí? Se hace reaccionar una muestra de yodo 2 que contiene, es decir, alguna cantidad, no tengo idea cuánto, pero sé que esa muestra de yodo 2 contiene 25% de impureza, ¿sí? 25% de impureza. Por lo tanto, lo que podemos decir es que es 75% pura, ¿no es cierto? De la cantidad que yo puse, solo el 75% funciona, ¿sí? Solo el 75% corresponde realmente al yodo 2. Y me dice que esto que yo puse de yodo 2 lo mezclé, digamos, con 700 centímetros cúbicos de una solución 8 molar de este ácido, ¿sí? Producto obtenido, me lo están dando ya como dato, producto obtenido 0,482 moles de este producto, ¿sí?
La reacción, a ver, esperen, voy a agregar algún otro dato que me den y después copio la reacción. Me dice, calcular la masa de la muestra impura de iodo 2, es decir, tengo que calcular qué masa tenía yo, qué masa puse inicialmente de yodo, ¿sí? No tengo que calcular lo que reaccionó, sino que lo que tengo que calcular es lo que yo puse inicialmente. Por eso me dicen la muestra impura. Necesito averiguar el total, ¿sí? No solamente la parte pura, sino todo. Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 80%. Bien, rendimiento entonces, último dato que me dan, 80%. Copio la reacción, ahora sí, copio la reacción. Ese es un ejercicio de final. Yodo 2, 10 de ácido nítrico, 2 de este oxoácido, 10 de óxido y 4 de agua, ¿sí? Esa es la reacción. Bien, primer paso para cualquier tipo de ejercicios de este estilo es pasar todo a mol. No tengo mucho que pasar en este caso porque por suerte el producto obtenido ya me lo dan expresado en mol. El yodo 2 no tengo ninguna cantidad, no tengo ninguna masa, nada, así que no lo puedo pasar a mol. Lo único que voy a pasar a moles es el ácido, ¿sí? Eso es lo único que voy a hacer. Y para esto tengo como dato la concentración de la solución que utilicé. Esa concentración lo que me indica es que tengo 8 moles de ácido cada 1000 mililitros de solución. Pero yo puse 700, así que en 700 mililitros de solución quiero saber cuántos moles tenía, ¿sí? ¿Cuántos moles puse? 700 por 8, entonces tengo que hacer dividido 1000. 5,6. Listo. 5,6 moles de ácido. Hay algo acá que me deberían aclarar para que yo pueda resolver esto, pero no me lo están aclarando y es un error del enunciado. Lo que me deberían aclarar es que el yodo 2 es el reactivo limitante, ¿sí? Me tienen que aclarar eso porque es la única forma que tengo de resolver este ejercicio. Sin esa aclaración no hay manera, ¿sí? Tengo entonces los moles de ácido que puse, la cantidad de yodo, no tengo idea cuánto vale, es justamente lo que tengo que averiguar. Y para averiguar esto, para averiguar lo que yo puse inicialmente de yodo 2, tengo como dato el producto obtenido y tengo como dato el rendimiento, ¿sí? Recordemos la formulita de rendimiento, ¿cuál es? El rendimiento se calcula haciendo producto obtenido sobre producto esperado multiplicado por 100, ¿sí? Fíjense, ¿qué datos tengo yo? El rendimiento lo tengo, es del 80%. El producto obtenido lo tengo, son esos 0,482 moles. ¿Qué necesito averiguar? El producto esperado, ¿sí? Eso es lo que necesito averiguar. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente despejar producto esperado y voy a hacer un cambio parecido al que hice hace un ratito. Producto esperado va a pasar multiplicando, rendimiento va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces esta fórmula me va a quedar producto esperado igual a producto obtenido dividido rendimiento por 100. Y de esta forma lo que puedo hacer es averiguar cuánto vale el producto esperado. Fíjense que lo que estamos haciendo es ir de atrás para adelante. En vez de ir desde reactivo a producto, estoy yendo de producto a reactivo, porque lo que quiero averiguar ahora no es ni el rendimiento ni el producto obtenido, sino que lo que quiero averiguar es cuánto tenía yo inicialmente de reactivo. Por lo tanto, hago el camino inverso, ¿sí? Producto obtenido, dijimos que era 0,482 moles, ¿sí? Dividido el rendimiento, que es 80, multiplicado por 100, ¿sí? Esa es la cuantita que tengo que hacer. Me queda entonces producto esperado igual a 0,482 dividido 80 multiplicado por 100. El producto esperado es 0,6025 moles, ¿sí? Eso es lo que me da. ¿Moles de qué? Obviamente del producto
que me dieron como dato, ¿no es cierto? Si yo puse producto obtenido de ese ácido, perdón, antes había dicho oxosal, me confundí, de ese oxoácido, ¿sí? El producto esperado va a ser producto esperado de ese también oxoácido, ¿sí? Una vez que tengo el producto esperado, lo que puedo hacer es hacer una relación estequiométrica para poder averiguar cuánto reaccionó de yodo 2. Entonces, lo que me tengo que fijar ahora es la relación estequiométrica entre el oxoácido, que tiene un coeficiente 2, con el yodo 2, que tiene un coeficiente 1. Lo que me está indicando esto es que cada un mol de yodo 2 que se consume, yo espero obtener 2 moles de ácido. Por lo tanto, si yo acá estoy diciendo que espero 0,6025 moles de ácido, puedo averiguar cuánto reaccionó de yodo 2, ¿sí? Y es lo que voy a hacer por acá. Lo voy a hacer en ese costadito, simplemente esa relación estequiométrica. Cada 2 moles que yo espero obtener de este ácido, tienen que reaccionar sí o sí 1 mol de yodo 2. Es lo que me dice la estequiometría. Ahora, si yo espero obtener 0,6025 moles de ácido, ¿cuántos moles de yodo 2 tengo que hacer reaccionar? Hago entonces la cuentita, multiplico por 1, que es exactamente lo mismo, divido por 2. Esto me da 0,301, ¿sí? Lo voy a dejar ahí redondeado, moles de yodo 2, ¿sí? Bien, eso que acabo de calcular, perdón, les pregunto, ¿es la muestra? ¿Son los moles de muestra que yo puse? ¿Qué opinan? ¿Son los moles de muestra eso? No, no son los moles de muestra. No son los moles de muestra. ¿Por qué? Porque lo que acabo de calcular, exactamente, a eso tengo que hacerle la pureza. Porque lo que yo tengo que calcular es la muestra impura. Y lo que acabo de calcular es solamente la parte pura de la muestra. No, esto es al 80% respecto al rendimiento. Guarda con eso. Es al 80% respecto al rendimiento, pero en realidad representa el 75% de la muestra, ¿sí? Representa el 75% de la muestra. Y yo necesito averiguar el 100% de la muestra, porque me piden muestra impura de yodo 2. Por lo tanto, lo que voy a plantear es que el 75% de la muestra, es decir, la parte pura, son 0,301 moles de yodo 2, ¿sí? Pero yo quiero la muestra completa, entonces el 100%, ¿cuántos moles van a ser? Hago la cuentita, 100 por 0,301 dividido 75. Esto me da 0,401 moles de yodo 2. Eso sí, son los moles de muestra iniciales, ¿sí? Son los moles de muestra impura. Eso tiene todo, parte pura, parte impura, absolutamente todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular la masa, ¿sí? La última regla de 3 la calculé, espérame que corro un poquito esto así, la calculé porque con esta regla de 3 que hice acá, lo que calculé es cuánto reaccionó de yodo 2, ¿sí? De yodo 2 reaccionaron 0,301 moles, ¿está? Ahora, ¿a mí me interesa saber cuánto reaccionó? No, a mí me interesa saber cuánto puse de la muestra impura completa, porque obviamente si uno calcula lo que reaccionó, en realidad está calculando la parte pura de la muestra, porque la parte impura no reacciona. Entonces, basándome en eso, lo que planteo es que estos 0,301 moles corresponden a la parte pura de la muestra, corresponden al 75% de muestra, ¿sí? Pero yo quiero saber el 100% de la muestra, es decir, quiero saber parte pura más parte impura. Necesito todo, ¿sí? Es por eso que hago la regla de 3. De nada.
¿Qué voy a hacer entonces ahora? Último pasito, paso estos moles a masa. Nos dan como dato 254 gramos sobre mol, es la masa molar del yodo 2, ¿sí? 254. Último paso entonces, un mol, 254 gramos, ¿sí? Un mol de yodo 2, 254 gramos. Quiero saber la masa de 0,401 moles de yodo 2. Simplemente voy a tener que multiplicar 0,401 por 254 y esto me da 102 gramos. ¿Sí? Me da 101,854, obviamente redondeo, y me da 102 gramos. Esa va a ser entonces la masa de la muestra, tanto la parte pura como la parte impura que yo puse para reaccionar. ¿Sí? Ejercicio número 23 entonces de la unidad 7. Ejercicio número 23. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que ajustar, es decir, balancear la ecuación, ¿sí? Por medio del método ion-electrón. Recuerden que lo primero que tenemos que determinar es en qué medio estamos. Si estamos en medio ácido, estamos en medio básico, ¿en qué situación estamos? Bueno, para determinar esto tenemos que mirar la reacción, básicamente. De nada, Axel, suerte. Miramos la reacción y vemos que acá tenemos un hidróxido de potasio. Un hidróxido de potasio es una base fuerte, por lo tanto estamos en medio básico. Es importante que esto sea lo primero que determinamos, ¿por qué? Porque sí o sí va a cambiar la forma de balancear dependiendo si estamos en medio básico o en medio ácido, ¿sí? Así que es fundamental hacer esto bien. Primer paso en el balanceo. En realidad, yo lo primero que voy a hacer es volver a escribir la reacción porque se ve demasiado chiquita. Así que denme un segundito que lo vuelvo a copiar. Bien, primer paso, les estaba diciendo. Me preguntan, cuando un elemento está solo en la reacción, ¿usa número de oxidación cero? Hay dos situaciones en las que usa número de oxidación cero. Por ejemplo, si yo tengo el hierro solito así, usa número de oxidación cero. Si tengo hidrógeno 2, usa número de oxidación cero. Cloro 2, número de oxidación cero. ¿Sí? Todas las moléculas diatómicas usan número de oxidación cero. Además de los metales cuando se encuentran así solitos. Esas son las dos situaciones. Bien, entonces, primer paso de este balanceo, determinar los números de oxidación, ¿sí? Sodio, siempre número de oxidación más 1. 2 por más 1 es más 2, ¿está? Después tenemos oxígeno que siempre usa el menos 2, 3 por menos 2 me da menos 6, y todo esto tiene que sumar 0. Por lo tanto, el azufre sí o sí tiene que estar utilizando el número de oxidación más 4, ¿sí? Porque 2 más 4 más 6, menos 6, 0. Acá tenemos también uno sencillo, potasio es más 1 y tengo uno solo, después tengo oxígeno menos 2, 4 por menos 2 es menos 8, con el 1 que viene del potasio me tiene que dar 0, por lo tanto el manganeso tiene que estar utilizando el más 7, ¿sí? Determinamos también ese número de oxidación. En el hidróxido de potasio, más 1 potasio, menos 2 oxígeno, más 1 hidrógeno, ¿sí? Después tenemos acá este potasio más 1, 2 por más 1 más 2. El oxígeno siempre menos 2, salvo que tengamos oxígeno 2, por supuesto. Si tenemos oxígeno 2, el número de oxidación va a ser 0. 4 por menos 2, menos 8. Todo esto tiene que sumar 0, así que el manganeso tiene que estar utilizando el más 6, ¿sí? Porque 2 más 6 es más 8, menos 8, 0. Sodio más 1, 2 por más 1 es más 2, oxígeno menos 2, 4 por menos 2 menos 8, esto me tiene que dar 0.
Por lo tanto, el azufre acá está utilizando el más 6 para que todo pueda sumar 0. Y acá tenemos más 1 y menos 2. Determinamos todos los números de oxidación. ¿Para qué hacemos esto? Para poder identificar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, fíjense que al manganeso, del lado de los reactivos, está en más 7. Si miramos el lado de los productos, está en más 6, es decir, varió su número de oxidación, por lo tanto, está siendo parte de la redox. ¿Sí? ¿Qué le está pasando? ¿Se oxida o se reduce? Se está reduciendo, ¿sí? Porque su número de oxidación pasa de más 7 a más 6, baja. Disminuye, por lo tanto, se reduce. Si hay uno que se reduce, sí o sí tiene que haber otro que se oxide, ¿sí? Fíjense, el azufre acá está como más 4 y acá está como más 6. ¿Qué es lo que está pasando? Está aumentando su número de oxidación. Por lo tanto, el azufre se está oxidando, ¿sí? Exactamente como me decía Agustina, se está oxidando. Listo el paso número 1. Lo que voy a hacer ahora es paso número 2. Paso muy importante, ¿sí? Y suele ser medio engorroso, medio complicado. En medio básico, lo que voy a hacer es escribir disociadas las sales y las bases, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que escribir disociado. Vamos a arrancar por la primera oxosal, ¿sí? Vamos a arrancar por esta oxosal, lo marco ahí para no enchastrar demasiado la reacción que escribí en el paso número 1. El catión es el sodio, entonces tengo sodio más, que es el único catión que puede formar el sodio. Y fíjense que por cada oxosal tengo 2 sodios, por lo tanto le pongo ese 2 por ahí. El oxoanión es un oxoanión del azufre y el azufre es siempre divalente, así que SO3 2 menos, ¿sí? Después tengo siguiente oxosal. Potasio, único catión que forma es el potasio más y tengo solo uno. Y como es potasio más, entonces el oxoanión sí o sí tiene que ser monovalente, ¿sí? No puede ser de otra manera, sí o sí monovalente. En el hidróxido de potasio tengo potasio más y OH menos, ¿sí? Y pasamos ya al lado de los productos. Esa oxosal, nuevamente, potasio más, pero tengo 2 potasios. Y después tengo este oxoanión, que en este caso está divalente, ¿sí? 2 menos, en vez de simplemente menos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tenía más 2 que venían del potasio, entonces menos 2 que vienen del oxoanión, y acá tengo más 1 que viene del potasio, menos 1, perdón, que viene del oxoanión. Esa es la única forma que ambos sumen 0. Por lo tanto, son oxoaniones que visualmente son iguales, pero tienen distinta carga, ¿sí? Es decir, ambos son manganeso oxígeno 4, pero uno es monovalente y el otro es divalente. Vamos con la siguiente oxosal. Sodio más, obviamente un 2, porque tengo un 2 acá, y el SO4, como ya dijimos, siempre es un oxoanión divalente. El agua es una molécula, así que no la tengo que disociar, ¿sí? Paso 2, entonces, listo. Paso número 3 es escribir las semiecuaciones de oxidación y de reducción. Y uno dice, ¿el paso 2 para qué lo hicimos? Bueno, lo hicimos porque de ahora en más todas las especies las voy a escribir como aparecieron en el paso número 2, es decir, las voy a escribir disociadas. Y fíjense lo que voy a hacer, simplemente voy a agarrar esto y marcarlo en esta segunda en mi ecuación para no confundirnos, ¿sí? Esos son los que se reducen, esa es la especie que se reduce, y esta que tengo por acá es la especie que se oxida, ¿sí? De SO3 2 menos a SO4 2 menos es la oxidación y la reducción es de manganeso oxígeno 4 menos a manganeso oxígeno 4 2 menos. Bien, les dije entonces, paso número 3, en mi ecuación de oxidación por un lado, en mi ecuación de reducción por el otro, ¿sí? Oxidación dijimos entonces, SO3 2 menos pasa a SO4 2 menos. Y reducción, primero lo escribo, después lo balanceamos, ¿sí? Reducción, manganeso oxígeno 4 menos, pasa a manganeso oxígeno 4 2 menos. Vamos a empezar balanceando la de oxidación, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es un balance de masa.
sin tener en cuenta obviamente el número de oxígenos, sino balanceo todo lo que no es oxígeno. En este caso tengo un azufre de un lado, un azufre del otro lado, por lo tanto, balance de masa está perfecto, ¿sí? No tiene ningún problema. De los oxígenos me voy a ocupar en el paso 4, ¿sí? Lo que tengo que determinar ahora es la variación del número de oxidación del azufre, ¿sí? Para poder determinar cuántos electrones están en juego. Si está por cortar, vuelvan a conectarse para la última reunión, ¿sí? Tengo que determinar cuántos electrones están en juego. Para eso vamos a recordar que el azufre acá está en +4 y acá está en +6. Por lo tanto, tengo 2 electrones. Les decía entonces, como el número de oxidación inicial, digamos, del azufre es +4 y pasa a tener número de oxidación +6, el número de electrones que están en juego son 2, ¿sí? El SO3 2 menos pierde 2 electrones, ¿sí? Pierde estos 2 electrones y por eso se transforma en SO4 2 menos. ¿Está? Listo el paso 3 para la oxidación. Obviamente no está balanceado todavía, ¿sí? No está balanceado todavía porque tengo 3 oxígenos de un lado y 4 oxígenos del otro, por lo tanto no estoy ni cerca, ¿sí? Hice hasta la mitad, digamos. Pero de balancear los oxígenos me voy a ocupar en el siguiente paso. Primero vamos a terminar de balancear mi ecuación de reducción. Fíjense que en mi ecuación de reducción pasa algo medio loco, y es que, más allá de que de un lado y del otro tengo dos oxoaniones distintos, porque son dos oxoaniones distintos, uno es monovalente y el otro es divalente, no es lo mismo lo que tengo de un lado y del otro, si uno mira el balance de masa, está perfecto, porque tengo 4 oxígenos de un lado, 4 oxígenos del otro, un manganeso de un lado, un manganeso del otro. Entonces, en cuanto a masa, no tengo ningún problema acá, ¿sí? Vamos a mirar ahora los números de oxidación. El manganeso está en +7 del lado de los reactivos y está en +6 del lado de los productos. ¿Qué variación electrónica hay entonces? Bueno, si pasa de +7 a +6, lo que ocurrió es que el monovalente, ¿sí? Ganó un electrón y por lo tanto se transformó en manganeso oxígeno 4 2 menos, variando su número de oxidación de +7 a +6. ¿Está? Listo el paso número 3 para ambas semiecuaciones. Vamos a pasar al paso número 4, que es, como les digo, el balanceo de los oxígenos, ¿sí? Que es como la parte clave del ejercicio. El balanceo de los oxígenos. Yo les pregunto, antes de pasar al paso número 4, ¿mi ecuación de reducción está balanceada? ¿Qué sería explicar de nuevo el redox? ¿Qué parte? Ah, la parte de reducción, sí. Yo tengo manganeso oxígeno 4 menos, ¿sí? Manganeso oxígeno 4 menos, que pasa a manganeso oxígeno 4 2 menos. Si se fijan, tenemos un manganeso de un lado, un manganeso del otro, ¿sí? 4 oxígenos de un lado, 4 oxígenos del otro. Es decir, en cuanto a masa, estamos exactamente iguales, ¿sí? No tengo ningún problema. Lo siguiente que tengo que pensar es cuál es la variación electrónica. Bueno, el manganeso del lado de los reactivos está utilizando como número de oxidación el +7. Y el manganeso del lado de los productos está utilizando el +6. ¿Sí? ¿Qué variación electrónica hay? Un electrón. Esa es la diferencia de electrones entre +7 y +6. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó entonces? Este, el oxoanión que está en reactivo, ganó un electrón. Puntualmente, el manganeso ganó un electrón y por lo tanto pasó de manganeso +7 a manganeso +6. Esa es mi ecuación de reducción, ¿sí? Y les estaba preguntando, ¿está balanceado esto o no está balanceado? Y por ahí me estuvieron diciendo, sí, está balanceado el de reducción. Y la verdad es que sí, está balanceado porque tengo 4 oxígenos de un lado, 4 del otro, un manganeso de un lado, un manganeso del otro, así que está bárbara. Esa ya está lista para usarla, digamos. Pero la de oxidación está desbalanceada todavía. Por lo tanto, la única que va a pasar al paso 4, es decir, la única a la que voy a hacerle un trato especial, digamos, por estar desbalanceada, es a la de oxidación. ¿Sí? Entonces la voy a volver a copiar para que quede claro.
de esta manera. Y lo que voy a tener que hacer ahora es balancear los oxígenos. Y para balancear los oxígenos en medio básico, siempre tengo que hacer esto, miren. Tengo que agregar agua donde hay más oxígenos y tengo que agregar oxidrilos del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿de qué lado hay más oxígenos? De este lado. Por lo tanto, agrego agua del lado de los productos, ¿sí? Del lado de los reactivos, entonces, que es de donde tengo menos, voy a agregar OH menos, de esta manera, ¿sí? Y hay algo importante y es que de oxidrilos siempre voy a poner el doble respecto a lo que ponga de agua, ¿sí? Para saber qué coeficiente tiene que usar el agua y qué coeficiente tiene que usar el oxidrilo, simplemente tengo que probar. Mi primer prueba es ponerle un 1 al agua y obviamente poner el doble de oxidrilos, como les mencioné recién. Y ahora nos fijamos si esto está balanceado o no está balanceado. Acá tengo 4 oxígenos y con este 5 oxígenos. Y acá tengo 3 oxígenos, con estos 2 oxígenos me dan 5 oxígenos. Listo, están balanceados los oxígenos. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo también 2 hidrógenos, así que también se encuentran balanceados los hidrógenos. Y es así de sencillo. Si esto no hubiese dado, ¿sí? Si esto no me hubiese dado como balanceado, entonces lo que tenía que hacer era seguir probando coeficientes, poner un 2 acá, poner un 4 acá y volver a fijarme si estaba balanceado o no. Y si eso seguía sin estar balanceado, entonces tenía que seguir probando, tenía que poner un 3 acá y tenía que poner un 6 ahí y seguir probando. Así, sí o sí, van a llegar a un resultado, ¿sí? No hay manera de que no les salga haciéndolo de esa forma bien mecánico. ¿Está? Listo. Tengo balanceada la de mi ecuación de oxidación, ahora sí, completamente balanceada. La de reducción también dijimos que estaba balanceada desde el paso 3, así que tengo que pasar ahora al paso 5. El paso 5, lo que tengo que hacer es buscar electroneutralidad, es decir, me tengo que asegurar que los electrones que están en juego en mi ecuación de reducción sean los mismos, es decir, sea el mismo número de electrones que está en juego en mi ecuación de oxidación, ¿sí? En ambas ecuaciones tengo que tener el mismo número de electrones. Entonces, primero me voy a fijar en qué situación estoy. Yo acá tengo un electrón en la de reducción y tengo 2 electrones en la de oxidación. ¿Estoy en una situación electrónicamente neutra? No, no estoy en una situación electrónicamente neutra. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar las semiecuaciones por un número que haga que tenga finalmente el mismo número de electrones en ambas semiecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, la de oxidación no le voy a hacer nada, o lo que es lo mismo, la voy a multiplicar por 1, es decir, no le voy a cambiar ningún coeficiente, y a la de reducción la voy a multiplicar por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera voy a conseguir tener 2 electrones en la de oxidación y 2 electrones en la de reducción, ¿sí? Paso 5 entonces, multiplico la de reducción y me va a dar 2 manganeso, oxígeno 4 menos, más 2 electrones, igual a 2 manganeso, oxígeno 4, 2 menos, ¿sí? Esta que tengo acá es mi ecuación de reducción que voy a utilizar a partir de ahora, y esta que tengo acá es mi ecuación de oxidación que voy a utilizar. Obviamente este por 1 es lo mismo que no poner nada, ¿sí? Porque no estoy cambiando ningún coeficiente. De esta manera entonces consigo la electroneutralidad, consigo tener 2 electrones en cada una. Paso entonces al paso, justamente, número 6. En el número 6 lo que tengo que hacer es buscar la reacción global, es decir, sumo reactivo con reactivo y producto con producto, ¿sí? Tengo que hacer esa suma. Entonces, reactivo de la ecuación de reducción con el 2, ¿sí? No nos olvidemos de eso, más 2 electrones, ¿sí? A esos reactivos le tengo que sumar los reactivos de la de oxidación, o sea, los 2 oxidrilos y el SO3. Voy a hacer exactamente lo mismo con los productos. Producto de la de reducción es este, producto de la de oxidación es este.
Encontré la reacción global casi, ¿sí? Porque me falta agregar ahora las especies que no formaron parte de la redox. Pero antes de agregar las especies que no formaron parte de la redox, voy a cancelar lo que se repita o a restar lo que se me repite de un lado y del otro de la flecha de reacción. Por ejemplo, estos dos electrones se van a cancelar con esos dos electrones. Justamente por eso busqué electroneutralidad. El agua no se repite, el SO4 no se repite, los oxidrilos no se repiten, y acá hay un error muy común y es creer que esto y esto se está repitiendo, pero no es así. No es así porque este es un oxoanión divalente y este es monovalente, por lo tanto no son lo mismo, son dos cosas distintas. No cometamos el error de tacharlos, ¿sí? Lo único que se está repitiendo de un lado y del otro del igual no, sino de la flechita, son los electrones. Por lo tanto, los cancelo y se acabó el problema, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, fíjense obviamente si me quieren preguntar algo, mientras voy a copiar nuevamente la reacción como se encuentra en el enunciado para poder finalmente acomodar los coeficientes, ¿sí? Mientras, fíjense si hay algo que me quieren preguntar de lo que hicimos hasta ahora. Bien, copié, creo que no me salteé nada. Lo que voy a hacer ahora es acomodar los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Voy a acomodar los coeficientes estequiométricos. Recuerden que lo que determina los coeficientes de cada uno de los reactivos y de los productos de esta reacción es la parte que participó en redox, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es, por ejemplo, esta primera oxosal. ¿Qué parte de esa oxosal participó en redox? El oxoanión, ¿sí? El SO3 2 menos, que se encuentra por acá. ¿Cuál es el coeficiente del SO3 2 menos? Un 1. Entonces, el coeficiente de esta oxosal va a ser 1, porque además yo tengo un oxoanión por cada oxosal. Por lo tanto, con ese 1 ya está balanceado. Vamos con la siguiente oxosal. En esta oxosal, ¿qué parte de la oxosal participó de redox? El oxoanión, esta parte, ¿sí? ¿En dónde lo tengo? Acá, ¿sí? Ese es el oxoanión, la parte de esa oxosal que participó de redox. Va a determinar entonces el coeficiente de la oxosal. ¿Cuál es el coeficiente del oxoanión? 2. Por lo tanto, como yo tengo un oxoanión por cada oxosal, el coeficiente de esta oxosal va a ser 2. ¿Sí? Vamos con el hidróxido de potasio. ¿Qué parte del hidróxido de potasio participa de redox? El OH menos, ¿sí? Los oxidrilos, que son los que yo agregué para poder balancear los oxígenos. ¿En dónde están? Acá. ¿Cuál es su coeficiente? 2, ¿sí? Y esta base tiene un oxidrilo por base, es decir, es monofuncional. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico de este hidróxido, de esta base, va a ser 2. Vamos para el otro lado. ¿Qué parte de esta oxosal participó de redox? Esta partecita, que está por acá, ¿sí? ¿Cuál es su coeficiente? 2, y tengo una por oxosal, por lo tanto, voy a ponerle un 2 por ahí, ¿sí? ¿Qué parte de esta oxosal participó de redox? El oxoanión SO4 2 menos, que lo tengo por acá. ¿Qué coeficiente obtuvo? Un 1, que obviamente no está escrito, pero si no hay nada sabemos que es 1. Y tengo un oxoanión por cada oxosal, así que le pongo el coeficiente estequiométrico 1. Y por último, el agua participó en redox porque yo la agrego para balancear los oxígenos y el coeficiente que tiene es un 1, por lo tanto, acá le va también un 1. ¿Cuál es la respuesta de este ejercicio? 1, 2, 2, 2, 1, 1. ¿Sí? Esos son los coeficientes expresados en orden que obtiene cada una de las especies de esta reacción. Ejercicio número 23 de la unidad 6, ¿sí? De la unidad de gases. Es un ejercicio de final, este. ¿Sí? Es un ejercicio de final que me dice, primero que tengo un recipiente rígido, es decir, el volumen es constante. En los ejercicios de gases es muy importante el dato de si el recipiente es rígido o no, ¿sí? Así que atención. A una dada temperatura, o sea, temperatura constante, ¿sí?
Una mezcla tenemos formada por 1,60 moles de hidrógeno gaseoso, es decir, hidrógeno 2, y determinada cantidad, vamos a ponerle X, bueno, no le voy a poner X porque X es fracción molar, entonces voy a poner directamente la N de moles de neón, ¿sí? Porque puse determinada cantidad de moles de neón, y los datos que me dan es que la fracción molar del hidrógeno es 0,420, ¿sí? Esta es una situación inicial. Después tenemos una situación final que en lo único que difiere es en que se agregan 48 gramos de metano. Y lo que me están pidiendo es que averigüe la fracción molar del hidrógeno en la situación final, ¿sí? Eso es lo que me están pidiendo. Y acá hay algo fundamental que a veces uno no se da cuenta o no le presta atención o lo que sea, y es que si yo tengo volumen constante y tengo temperatura constante, los moles de gas influyen directamente en la presión. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, voy a escribir acá P por B, N, R, T, ¿sí? La ecuación de los gases. Fíjense, volumen constante. R es una constante, ¿no? La constante de los gases. Y temperatura constante, porque me están diciendo a una dada de temperatura, no me están diciendo que cambie cuando yo agrego el metano. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el número de moles depende directamente de la presión, ¿sí? Y eso me facilita muchísimo, pero muchísimo las cuentas, ¿sí? Me facilita un montón las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que calcular entonces fracción molar del hidrógeno, ¿sí? El tema que yo tengo acá es que tengo los moles de hidrógeno iniciales, tengo la fracción molar inicial, pero no tengo los moles de neón, ¿sí? No tengo los moles de neón. Y en la final sé que tengo estos 48 gramos de metano, pero tengo que averiguar cuál es la fracción molar del hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, primero vamos a acomodarnos con el tema unidades, ¿sí? Esos 48 gramos de metano los voy a transformar en mol. Díganme, creo que me acuerdo, sí. La masa molar del metano, un mol de metano son 12 gramos vienen del carbono y 4 gramos vienen del hidrógeno, así que son 16 gramos. Pero yo tengo 48 gramos de metano, ¿sí? Así que vamos a ver a cuántos moles equivale. Perdón, denme un segundito. Bien. A ver, hago este cálculo, 48 por 1 dividido 16 me da 3, ¿sí? Tengo entonces 3 moles de metano, ¿sí? Vamos a ver qué información podemos sacar de la situación inicial. Fíjense, como les dije, tengo moles de hidrógeno, tengo fracción molar de hidrógeno. Si tengo moles de hidrógeno y fracción molar de hidrógeno, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo averiguar los moles totales en la situación inicial, ¿sí? Tranquilamente puedo averiguar los moles iniciales. ¿Por qué? Porque recuerden que fracción molar, en este caso fracción molar de hidrógeno, van a ser moles de hidrógeno dividido moles totales. Fracción molar tengo, moles de hidrógeno tengo, así que moles totales los voy a despejar de esta manera. Moles de hidrógeno dividido fracción molar de hidrógeno. Los moles totales entonces van a ser 1,60 mol dividido la fracción molar que es 0,420. Los moles totales de la mezcla, déjenme que haga la cuentita, 1,60 dividido 0,420, 3,81 moles. Esto que tengo acá son los moles totales iniciales, ¿sí? Moles totales iniciales. Si a esos moles totales iniciales yo le sumo los moles que agregué de metano, es decir, estos 3 moles, ¿qué es lo que voy a estar encontrando? Voy a estar encontrando los moles totales finales, ¿sí?
lo voy a hacer de otro color. Moles totales en la situación final van a ser los moles totales que tengo inicialmente más los moles de metano, ¿no es cierto? Porque eso es lo único que cambió. Entonces, para averiguar los moles totales finales, simplemente voy a hacer 3,81 más 3, que son los moles de metano. Moles totales finales, ¿cuánto va a valer entonces? 6,81 moles. ¿Sí? Ahora, yo tengo que averiguar fracción molar del hidrógeno. ¿Sí? Tengo que averiguar fracción molar del hidrógeno en la situación final. ¿Cómo es la ecuación de eso? Fracción molar del hidrógeno en la situación final. Van a ser moles de hidrógeno finales dividido moles totales finales. Los moles totales finales ya los tengo, los acabo de calcular, son 6,81, ¿sí? La fracción molar final la tengo que averiguar. ¿Y los moles de hidrógeno finales los tengo? ¿Los moles de hidrógeno gaseoso finales? Sí, son exactamente los mismos que los moles de hidrógeno gaseoso iniciales. ¿Por qué? Porque yo para pasar de la situación inicial a la final no cambié la cantidad de hidrógeno gaseoso. No agregué hidrógeno gaseoso, no saqué hidrógeno gaseoso, no hice nada de eso, ¿sí? Entonces, estos moles que yo acá le puse final es exactamente lo mismo que los moles iniciales de hidrógeno. Por lo tanto, estoy en una situación mucho más simple. Acá lo único que voy a tener que hacer es esta cuentita. Fracción molar del hidrógeno al final va a ser 1,60 moles dividido los moles totales, que son 6,81 moles. Fracción molar entonces del hidrógeno en la situación final me da 1,60 dividido 6,81, 0,235. 0,235. Y esa es la fracción molar final. Y ustedes tal vez tengan la duda, ¿por qué cambia la fracción molar si yo no puse ni más hidrógeno ni menos hidrógeno? ¿Por qué cambia? Bueno, cambia porque lo que está cambiando son los moles totales, ¿sí? Los moles totales sí cambian porque yo le agregué 3 moles de metano, ¿sí? Pero los moles de hidrógeno no cambian. Va sin unidad exactamente porque la fracción molar no tiene ninguna unidad. Ejercicio número 23, entonces, de la unidad número 4, magnitudes atómico-moleculares. Bien, ¿qué es lo que me dice? Me dice, a temperatura ambiente tengo, o mezclo, 40 centímetros cúbicos de este compuesto, me dan como dato su densidad, si es 1,50, y me dice que tengo determinado volumen de carbono cloro 4, y también me dicen su densidad, que es 1,60. Me dan como dato también que en la mezcla tengo 5 moles de cloro, ¿sí? 5 moles de átomos de cloro. Y lo que me preguntan es esto. Me están preguntando el volumen de carbono cloro 4, ¿sí? Entonces, yo lo que sé es que en la mezcla tengo 5 moles de cloro. Moles totales de cloro. Son 5, ¿sí? Esos moles totales de cloro, ¿de dónde vienen? Bueno, van a venir moles de cloro que provienen del carbono hidrógeno cloro 3 y moles de cloro que provienen del carbono cloro 4. ¿Sí? Tengo 2 fuentes de cloro en esta mezcla, una de las sustancias y la otra sustancia. Entonces yo lo que sé es que esta suma de átomos de cloro tiene que ser sí o sí igual a 5 moles. ¿Sí? Los moles de cloro que vienen del carbono hidrógeno cloro 3 no los tengo todavía, pero los puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo sé qué volumen de carbono hidrógeno cloro 3 puse en la mezcla. Entonces, haciendo un par de cuentas, vamos a poder calcular cuántos moles de cloro vienen de ahí. Los moles de cloro totales los tengo, es un dato, entonces de acá voy a poder despejar los moles de cloro que provienen del carbono cloro 4. ¿Sí? Una vez que yo tenga esos moles de carbono cloro 4, lo que voy a hacer es averiguar cuánto carbono cloro 4 tengo, ¿sí? Cuántos moles o cuánta masa, y después con la densidad voy a averiguar el volumen. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer, vamos a ordenarnos, es averiguar los moles de cloro que vienen de acá. Y para eso voy a hacer el esquemita, ¿sí? Volumen, masa, mol de molécula, vamos a ponerle. Esto también se puede transformar en mol de átomo, número de molécula, número de átomo, y esto también se puede transformar por ahí. Para pasar de volumen a masa, mi herramienta es la densidad. De masa a mol, mi herramienta es la masa molar. De mol de molécula a número de molécula, mi herramienta es 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Y después para pasar de mol de molécula a mol de átomo, tengo la atomicidad, y para pasar de número de átomo a número de molécula o viceversa, también tengo la atomicidad. ¿Sí? Bien, ¿por qué hago esto? Porque yo lo que quiero hacer es pasar de este volumen de molécula a perdón, a moles de átomo de cloro. Por lo tanto, lo que quiero marcar es el caminito que tengo que hacer. Yo estoy partiendo desde volumen, ¿sí? Yo parto desde esos 40 centímetros cúbicos y quiero llegar a mol de átomo. Por lo tanto, ¿qué camino voy a tener que hacer? Este. Voy a tener que pasar de mol a masa, voy a tener que pasar de de volumen a masa, voy a tener que pasar después de masa a mol, y después voy a tener que pasar de mol de molécula a mol de átomo. Esos van a ser mis 3 pasos en esta primera parte, por lo menos. Vamos a arrancar con el primer paso. De volumen a masa voy a pasar con la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Yo tengo volumen, quiero averiguar masa, por lo tanto voy a hacer densidad por volumen igual a masa. La densidad del carbono hidrógeno cloro 3 la tengo como dato, es 1,50 gramos sobre centímetro cúbico. El volumen lo tengo como dato, son 40 centímetros cúbicos. Así que lo que quiero averiguar es la masa. ¿Sí? Hago 1,50 por 40 y esto me da 60 gramos. Paso 1, listo. Vamos con el paso número 2. En el paso número 2 tengo que pasar de masa a mol de molécula y para eso necesito la masa molar. Bueno, ¿cuál es la masa molar del carbono hidrógeno cloro 3? Si no me equivoco, el cloro es 35,5, ¿no es cierto? 35,5 por 3, más 12 del carbono, más 1 del hidrógeno, esto me da 120. Esa es la masa molar del carbono hidrógeno cloro 3. Un mol de carbono hidrógeno cloro 3 tiene una masa de 120 gramos. Yo no tengo 120 gramos, yo tengo 60 gramos. Voy a averiguar entonces a cuántos moles equivale, ¿sí? Voy a hacer entonces 60 por 1 dividido 120. Y esto, bueno, una boludez la cuenta que acabo de hacer, ¿no? 0,5 moles de carbono hidrógeno cloro 3. Esos son los moles que yo tengo de carbono hidrógeno cloro 3. Paso 2, listo. Vamos con el paso 3. Perdón la desprolijidad, pero entre que lo estoy haciendo rápido y no quiero mover la pantalla, no tengo otra opción. Paso número 3, de mol de molécula a mol de átomo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer eso? La atomicidad. Es decir, tengo que tener en claro que cada un mol de carbono hidrógeno cloro 3 tengo 3 moles de átomos de cloro, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 0,5 moles de carbono hidrógeno cloro 3, ¿cuántos moles de átomos de cloro voy a tener? Bueno, 0,5 por 3 es 1,5, así que de acá, ¿sí? Del carbono hidrógeno cloro 3 me vienen 1,5 átomos de cloro. ¿Está? ¿Qué puedo averiguar ahora? Puedo averiguar esto, porque yo tengo moles totales de cloro, ¿sí? Igual a moles de cloro que vienen del carbono hidrógeno cloro 3, que acabamos de calcular que son 1,5 moles de átomos de cloro, más, perdón, ay, se me tildó. Voy a borrar esto y lo voy a escribir despejado directamente, porque si no estoy copiando lo mismo.
Lo que voy a hacer ahí es despejar los moles de cloro que vienen del carbono cloro 4, que es justamente lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Bueno, no me quiere borrar. ¿Vieron cuando uno está apurado y de repente todo está en contra de uno? ¿Qué tengo que hacer acá? Me va a quedar moles de cloro de los que vienen del carbono cloro 4, o sea, quiero despejar esto, ¿sí? Van a ser moles totales menos moles de cloro de los que vienen del carbono hidrógeno cloro 3, que son los que acabamos de calcular, ¿sí? Bajo un poquito y yo tengo un par de datos para hacer esto. Tengo, por un lado, los moles totales, ¿sí? Los moles totales que son 5. 5 moles. ¿Moles totales de qué? De átomo de cloro, ¿sí? Menos los moles de cloro que vienen del carbono hidrógeno cloro 3, que lo acabamos de calcular, que es 1,5 mol de átomo de cloro. Esto me va a dar igual a los moles de átomo de cloro que vienen del carbono cloro 4, ¿sí? Moles de cloro que vienen del carbono cloro 4. Hago entonces 5 menos 1,5, que me da 3,5, 3,5 moles de átomo de cloro. Eso es lo que viene de acá. Eso es lo que viene del carbono cloro 4. ¿Qué quiero hacer ahora entonces? Yo tengo como dato los moles de átomo de cloro y lo que quiero averiguar es el volumen. Es decir, tengo que hacer el camino opuesto. Tengo que ir de mol de átomo de cloro a mol de mol de molécula a masa y de masa a volumen. Y ya sabemos cuáles son nuestras herramientas para poder hacer esto, ¿sí? Así que, déjenme que borro. Dudo que llegue a hacer los 3 pasos en los 4 minutos que quedan, pero voy a hacer un esfuerzo. Bien, paso número 1. Ahora estamos haciendo lo naranja, ¿sí? En lo naranja este es el paso número 1, este es el paso número 2 y este es el paso número 3. Paso número 1, naranja, es mol de átomo a mol de molécula. Atomicidad, ¿sí? Un mol de molécula de carbono cloro 4 tiene 4 moles de átomo de cloro, ¿sí? Yo tengo un mol, yo tengo 4 moles de átomo de cloro. No, yo tengo 3,5 moles de átomo de cloro, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántos moles de molécula de carbono cloro 4 voy a tener? Bueno, tengo que hacer 3,5 dividido 4. Esto me da 0,875 moles de carbono cloro 4. Paso 1 está. De mol de molécula tengo que pasar ahora a masa. ¿Qué tengo que utilizar para hacer esto? La masa molar, ¿sí? Paso número 2, entonces, un mol de carbono cloro 4 tiene una masa de 35,5 por 4 más 12, ¿sí? Esto me da 154 gramos, ¿sí? Yo no tengo un mol, yo tengo 0,875 moles de carbono cloro 4. Por lo tanto, lo multiplico por 154 para poder averiguar a qué masa equivale. Y esto equivale a aproximadamente 135 gramos. Paso número 2, listo. Paso número 3, lo vuelvo a escribir acá. Paso de masa a volumen. Densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Yo quiero averiguar el volumen, así que me va a quedar volumen igual a masa sobre densidad. La masa la acabamos de calcular, 135 gramos. Y la densidad nos la daban como dato, déjenme que la mire, 1,60 es la densidad. 1,60 gramos sobre centímetro cúbico. El volumen va a ser entonces 135 dividido 1,6 y esto me da 84,4, un poquitín más. ¿Por qué? Porque redondeé en todos los pasos, ¿sí? Simplemente por eso no me da exactamente 84,1, sino 84,4, pero sigo estando dentro del rango de lo correcto, ¿sí? Así que con esto termina el ejercicio. Lo que hicimos fue ir de volumen a mol de átomo primero y después de mol de átomo a volumen después, siguiendo los pasitos que marcan el esquema. ¿Está?